Hola mis queridos amigos, hermanos y familia, una vez más, gracias por permitirnos entrar en la comodidad de sus hogares para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión pues queremos compartir otro estudio con ustedes y antes de comenzar yo les invito a inclinar el rostro para orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra, pero antes queremos invitarte para que nos acompañes, así con tu ayuda podamos entender tu palabra. Bendice a nuestros amigos, familia, hermanos, donde quiera que se encuentren, que están con nosotros estudiando tu palabra, y así tu presencia se manifieste en sus vidas. Acompáñenos y ayúdanos a entender tu palabra y tu voluntad la podamos descubrir para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión queremos compartir la historia de otro personaje con ustedes. Y me refiero a José. Antes de leer su historia, vamos a leer un resumen, prácticamente es un resumen de toda la historia de José que se encuentra en el libro de Hebreos, que escribió el autor de Hebreos, que se encuentra en el capítulo 11 del mismo libro, y el versículo 22, que dice lo siguiente: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Interesante este relato, prácticamente es un resumen de toda la historia de José. Y lo que el autor de este libro destaca de la vida de José es la fe de él. Bueno, la historia de José está registrada en el libro de Génesis a partir del capítulo 37, hasta el capítulo 50. Prácticamente son 13 capítulos lo que la Biblia o el libro de Génesis dedica a la historia de José. Así que no vamos a leer toda la historia de José. Sin embargo, vale la pena ir al libro de Génesis, capítulo 37, capítulo 41, y quiero leer dos textos con ustedes que se encuentran en el capítulo 41 y el verso 40 y 41 del libro de Génesis, que dice lo siguiente: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Así lo dice el versículo 43. Es interesante la historia de José. Lo que acabamos de leer en el libro de Génesis es el clímax de la historia de José. José en realidad no comenzó su historia con éxito como algunos lo pensarían. José comenzó su historia desde muy abajo. Si comenzamos a analizar la historia de José a partir del capítulo 37 de Génesis, ahí vamos a encontrar a José por ahí como a la edad de 15 a 17 años según la Biblia. Según este joven, era un joven soñador. Eso es lo que describió Moisés de él. José, debido a que él era muy diferente que sus hermanos, y eso es algo que a veces no podemos explicar de la vida de estos personajes, porque Jacob, por ejemplo, el padre de José, fue un devoto cristiano, aunque cometió sus errores, por supuesto, y tuvo muchos hijos. Sin embargo, por más que los inculcó en los caminos de Dios, aparentemente la mayoría de sus hijos tenían mala fama según
el capítulo 37 del libro de Génesis. Y José, como lo tuvo Jacob en su vejez y con la mujer que él amaba, que era Raquel, entonces dice la Biblia que parece que José era su hijo favorito. Y entonces él se inclinaba más a amar, a cuidar, a proteger a José que sus otros hijos. Y esto no le dio buen resultado en la familia de Jacob. Le provocó envidia en sus otros hijos mayores. Así que a raíz de ese favoritismo de Jacob hacia José, los otros hijos de él comenzaron a envidiar, a aborrecer y a despreciar y aún a hacerle bullying a José. Y así vemos de que Jacob, por más que haya sido un devoto cristiano, al parecer no sabemos, la Biblia no describe con detalle si éste falló en algún punto del por qué sus hijos salieron malos de esa manera. Sin embargo, pues la familia de Jacob nos enseña una gran lección también, que en esta vida en el que vivimos, en este mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, muchas veces tenemos que batallar con ciertas circunstancias difíciles que a veces dominan a nuestra familia, a nuestros hijos o a cualquier miembro de la familia, para que ellos se inclinaran más a lo malo, por más que uno los inculque en lo bueno, de grande pues ellos tomarán sus decisiones. Y así fue lo que pasó con los hijos de Jacob. No salieron tan buenos como él esperaba. Así que llegaron a maltratar a José, y debido a que José parece que él sí escuchaba los consejos de su padre Jacob le inculcaba en las cosas de Dios, y entonces él de pequeño aprendió a conocer a Dios, de pequeño aprendió a confiar en Dios. Por eso que José salió muy diferente que sus demás hermanos. Y no solamente por eso, José era un niño o un joven soñador. Él tenía sueños, y eso fue lo que más les causó más envidia en sus hermanos mayores. La Biblia relata 2 sueños por lo menos de José, en una ocasión de que él le contó a sus hermanos de que andaban trabajando en el campo, atando manojos de cebada seguramente, y como 11 hermanos eran lo que tenía él, entonces 11 manojos, decía él, estaban alrededor de mi manojo y se inclinaban a mi manojo. Y otro sueño les contó de que 11 estrellas, aún el sol y la luna, cómo se inclinaban hacia él. Así que Jacob por lo menos se puso preocupado al escuchar este sueño de José. Así que le dijo: ¿será que vendremos tu mamá y yo y tus hermanos y nos inclinaremos ante ti? Bueno, dice la Biblia que reprendió a José por este sueño, pero lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Así que José, a raíz de su fidelidad a Dios, a raíz de su fe, de su buen comportamiento, él comenzó a sufrir desde pequeño, porque debido a su comportamiento, debido a que él le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, del mal comportamiento de sus hermanos, eso les causaba más envidia en sus hermanos, más enojo en sus hermanos. Por eso comenzaron a despreciarlo más, a envidiarlo más, a perseguirlo más, a rechazarlo y a ignorarlo más. Así que José desde pequeño comenzó una vida de sufrimiento. Pero luego el odio, el desprecio, el maltrato de sus hermanos hacia él comenzó a acrecentar más, a tal punto de que ellos llegaron a pensar de que sería mejor eliminar a ese hermano de en medio de ellos. Y claro,
uno de los hermanos mayores les impidió a los demás para que no levantaran la mano contra José. Sí, a raíz de todo eso, José comenzó a sufrir. Entonces, ellos prefirieron mejor vender a José. Por suerte, algunos mercaderes ismaelitas pasaban por ahí cerca de ellos porque ellos querían matar a José y lo arrojaron en un pozo seco ahí, queriendo que José muriera ahí en ese pozo. Pero la providencia de Dios salvó, guardó y protegió a José de sus hermanos, de los planes que ellos tenían para matar a José. Entonces lo sacaron de ahí y vendieron a José a esos ismaelitas que iban de camino hacia Egipto. ¿Se imaginará usted cómo aumentaron el sufrimiento de José? Lo privaron de su padre, de su familia, de su tierra y de toda la comunidad que José tenía, porque él disfrutaba una vida maravillosa en el campo al vivir con sus padres. Ahora es llevado a Egipto, en un país desconocido. Llegó a Egipto sin conocer el idioma de los egipcios. Lo vendieron otra vez a un hombre llamado Potifar, que era oficial de Faraón. Así, lo esclavizó a José. Pero aún en medio de la esclavitud, en medio del sufrimiento de José, causado por su propia familia, se mantuvo firme y fiel delante de Dios. En ese consistió la victoria de José. No en que él en sí que era fuerte, que él podía soportar el sufrimiento, sino porque por su fe en Dios, eso fue lo que le ayudó a él a mantenerse firme y fiel bajo las circunstancias más difíciles de la vida. Pero otra lección podemos aprender de esto es de que cuando José contaba sus sueños a sus hermanos, no lo querían apoyar. Obviamente, todos nosotros, niños, jóvenes, adultos y ancianos, siempre tenemos sueños, tenemos planes, tenemos deseos que queremos realizarlos en el futuro. Pero no todo el mundo nos puede apoyar. Y esta historia bien ilustra la realidad que vivimos en este mundo pecaminoso. Ojalá que usted estuviera rodeado de gente que le ama, que le aprecia, que le apoya, que le anima y están listos para apoyarte en cualquier sueño y deseo que quieras realizar en esta tierra. Pero tristemente la realidad no es así. Muchas veces tienes que enfrentar situaciones difíciles como José. Y a veces los enemigos o la gente que menos te quieren apoyar no se encuentran lejos, sino dentro de tu hogar, como sucedió con José. No es de extrañar que si en algún momento usted se enfrentara a alguna situación difícil con su propia familia, porque José ya lo enfrentó, lo tuvo que enfrentar en su tiempo. Así, pero como José, qué linda lección podemos aprender de él, que como él se mantuvo firme y fiel, no importa si sus propios hermanos no le querían apoyar, pero él, su decisión de ser fiel a Dios, la mantuvo firme y nadie lo pudo desanimar y nadie lo pudo apartarlo de sus sueños y de Dios, por supuesto. Así, siga ese ejemplo. Y a veces es muy difícil y casi imposible, pero no es imposible. Porque a veces cuando el desánimo, cuando las críticas vienen de gente de afuera, tal vez es un poquito fácil de superar. Pero ¿qué tal si, como en el caso de José, dentro de la familia usted tenga que enfrentar a sus hermanos, a los miembros de su familia, porque te contradicen, porque no te quieren apoyar?
eso sería más difícil. Pero sí, existe esa realidad en nuestro mundo. Muchas veces tenemos que enfrentar no solamente a la gente de afuera, sino la misma gente de adentro, ya sea en la misma iglesia donde asistes, en el mismo hogar donde vives, en la misma escuela, tus propios compañeros no te quieren apoyar, pero recuerda que hay una persona, aunque todas las personas te fallen, si tu propia familia te falla, si tus propios hermanos no te quieren apoyar, si la misma gente que está cerca de ti no te apoya, recuerda que sí, siempre hay alguien que quiere apoyarte y ese es Dios. Él sí nunca te va a dejar solo. Lo importante es de que en la historia de José, él aprendió a enfrentar las circunstancias creyendo en Dios. Su fe fue lo que lo mantuvo firme y fiel y eso fue lo que lo hizo un jovencito victorioso. Así, vemos de que no es por casualidad de que José haya llegado a Egipto. La historia nos muestra que cada acontecimiento en la vida de José, todo estaba predeterminado por Dios. No es que él haya sido el autor de los sufrimientos que él tuvo que pasar, pero él en su providencia permitió esas situaciones difíciles en la vida de José por algún motivo muy sabio. Así, desde temprano que él comenzó a sufrir, eso no quería decir que Dios lo había abandonado, sino que con algún propósito Dios había permitido eso en su vida. Ahora, otra lección muy importante que aprendemos de la vida de José es el hecho de que el sufrimiento, aunque no es una bendición en sí, Dios la puede convertir en una bendición. Sí, Dios no es el causante del sufrimiento, pero Él permite el sufrimiento en la vida de ciertas personas con algún motivo sabio para prepararlos. Pensemos en el caso de José, por ejemplo. José, gracias a estas experiencias tristes de su vida a una edad temprana, lo pudo preparar para llegar a ser la persona importante que fue en Egipto. Sí, un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando él llegó a ser el gobernador de Egipto, la mano derecha de Faraón, un hombre importante, él pudo comprender a la gente. Sí, él llegó justamente para salvar a la nación egipcia y todas las naciones circunvecinas del hambre que se avecinaba. Sí, al principio José no podía ver eso, pero Dios encaminaba todo el sufrimiento de José a algo bueno. Eso fue lo que dijo José más adelante a sus hermanos. También puede Dios encaminar todos los casos de sufrimiento que has vivido o estás viviendo para algo bueno en el futuro. Lo importante es mantenerse firme y fiel delante de Dios en medio de las circunstancias difíciles como lo hizo José. Cuando el hambre se desató en Egipto, José ya era gobernador de Egipto. Él ya había aconsejado a Faraón de qué manera podían salvar a Egipto de la hambruna que se avecinaba. Entonces dice que se les acabó el alimento, se acabó el dinero en los hogares de los egipcios, así que acudieron a José. Esto lo registra Moisés en el capítulo 47 de Génesis. Y entonces le dicen a José, si tú no nos vendes comida, vamos a morir delante de ti. Así que entonces dicen que vendieron sus ganados para obtener comida, pero el siguiente año se les acabó la comida, otra vez volvieron a José, ya no tenemos nada, decían, excepto nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. Así
ellos estaban ahora en una condición tan triste para ser esclavizados por José. Sin embargo, José no se aprovechó de esa circunstancia difícil en la cual Egipto estaba pasando. No esclavizó a los egipcios, aunque ellos mismos se habían esclavizado por el hambre que se desató en Egipto, por el dinero que se había acabado, por haber vendido sus ganados, haber vendido sus tierras y haberse vendido hacia sí mismo para ser esclavo de José o de Egipto, del faraón. Sin embargo, José no se aprovechó de esa situación. ¿Pero por qué no lo hizo José? Es que José había pasado por una situación difícil. José conocía en carne propia lo que significa vivir en la pobreza, privado de la comodidad, privado del calor de la familia, privado del dinero y de la libertad, porque había sido esclavizado. Ahora siendo gobernador, podía entender al pueblo. Así que no se aprovechó de la situación, sino que permitió que la gente fuesen arrendatarios de Faraón, del rey, y así ellos tributaran 1/5 de todas las cosechas que iban a obtener en el futuro en cuanto el hambre llegara a su fin. Sí, ahora podemos entender a través de la historia de que por algo Dios permitió el sufrimiento en la vida de José. Lo permitió no para hacer sufrir a José, lo permitió para prepararlo a él para que llegase a ser un hombre importante y a comprender a sus semejantes. Sí, es que en realidad, como lo dijera alguien, el éxito en la vida no es lo más importante como algunas personas lo piensan. El proceso para lograr el éxito es lo más importante porque el proceso es lo que prepara a las personas para ser exitosas y para saber administrar el éxito, la comodidad, el dinero, la fama que van a obtener en el futuro. Si no hay preparación previo al éxito, una persona no puede vivir bien. No le va a hacer bien el éxito, la fama o la abundancia de bienes que puede obtener. Está muy comprobado. Dicen las estadísticas de que la mayoría de las personas que se enriquecen de la noche a la mañana, por ejemplo, las personas que se sacan la lotería, la mayoría de esas personas que de la noche a la mañana se enriquecen, con el tiempo vuelven a quedarse pobres o en una situación peor que antes. ¿Por qué razón? Porque no se prepararon. Por esa razón, la preparación es lo más importante que el éxito. Y yo creo que la mayoría de las personas tendríamos que ver las cosas de otro modo y tener más miedo del éxito que de la pobreza. Porque si le ponemos el poder, la fama, el dinero en las manos de alguien que no está preparado, no le va a hacer bien. Va a convertir a la persona en una persona mala, dictador, maltratador, no sé en qué más le podría convertir. Sin embargo, cuando hay un previo preparación, hay un proceso que lo prepara a la persona para llegar al éxito, para vivir el éxito para disfrutar el éxito y la abundancia, eso es mejor. Así que el sufrimiento en la vida de José en realidad fue más una escuela que Dios preparó para preparar a José. Así José, cuando llegó a ser gobernador, pudo comprender al pueblo. Hay otra lección que podemos sacar de este incidente, especialmente en tiempos cuando cada país está en proceso de elegir al próximo gobierno. Muchas veces no sabemos a quién elegir, por quién votar. Y en realidad, los gobiernos quienes
suben al palacio, al reinado, al puesto elevado que anhelan tener, si el deseo que los motivan no es el de servir a la nación, no es el de servir al pueblo, no van a ser buenos presidentes, buenos reyes, buenos gobernadores. Una persona que dirige una nación, que tiene gente bajo su cargo, tiene que entender a la nación, tiene que entender a las personas y tiene que ir al palacio con ese deseo de servir y no de sacar provecho de la ignorancia o de la pobreza de las personas. Así, por esa razón es que José había llegado a ser un buen gobierno. Ahora, mientras José ahora, después de haber pasado por ese proceso tan largo, porque desde que aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo 37 de Génesis, tenía como más o menos 17 años. Ahora que se encuentra en el palacio de Faraón, tenía aproximadamente 30 años. Por lo menos pasó como 13 años sufriendo. Desde el maltrato de sus hermanos, el desprecio de ellos, el bullying que sufrió de sus hermanos, al haber sido vendido por ellos a los ismaelitas y otras vendido a Potifar, y una vez en la casa de Potifar esclavizado por y otra vez por la esposa de Potifar, acusado injustamente y terminó en la cárcel injustamente. Todo ese proceso lo preparó a José para vivir el éxito que Dios tenía preparado para él en el futuro o en Egipto. Así, claro que, como decía antes, Dios no es el autor del sufrimiento. Él no se goza ver a la gente sufriendo. No es parte de su plan el sufrimiento para la vida de los seres humanos. Sin embargo, lo que marca la diferencia en la vida de los seres humanos no es el simple hecho de que tengamos habilidades de trabajar, de hacer negocio, de salir adelante, sino que nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él, es lo que marca la diferencia, como lo que marcó la diferencia en la vida de José. Así, en el capítulo 8 y versículo 28 de Romanos, probablemente usted conoce muy bien este versículo, dice que Dios convierte todas las cosas negativas en cosas positivas y nos ayudan a bien. Eso es lo que nos dice Pablo. O sea que todas las cosas nos ayudan a bien si estamos con Dios. Esto es lo que marca la diferencia. Dios no es el autor del pecado, no es el autor del sufrimiento, pero si queremos alcanzar victoria, si queremos obtener el éxito como José, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Dios va a hacer la diferencia en la vida, no es otra cosa, sino Dios quien marca la diferencia. Nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, es lo que marca la diferencia en la vida. Así que José entonces, gracias a su fe, a su perseverancia, sabía y confiaba de que Dios existía y que en algún momento le iba a ayudar y lo iba a sacar de esa circunstancia difícil en la vida en la cual estaba viviendo. Ahora, claro que tomó mucho tiempo, pasó como 13 años. Sin embargo, valió la pena que haya esperado en Dios. Valió la pena haber perseverado, porque sí logró lo que él perseguía. Lo que él perseguía no era tanto lo material, sino mantenerse cerca de su Dios. Sí,
él no perseguía tanto lo material, sino que su deseo, el deseo más profundo de su corazón, era amar a Dios, confiar en Dios, tener fe en su Dios. Y claro, las demás cosas como la fama, la posesión, la comodidad, el dinero, llegó por sí sola. Este es un principio muy importante que podemos aprender de la vida de José. Mateo 6:33 lo declara así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vendrán por añadidura. El principio que lo llevó a José al éxito fue su búsqueda de Dios. Fue su anhelo de estar cerca de Dios. Y así por sí solo, todas las cosas que él obtuvo, las obtuvo simplemente por añadidura, como lo declara Jesús en Mateo 6:33. Y a veces las personas, nosotros hacemos las cosas completamente diferentes. Primero perseguimos las cosas, corremos tras las cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Y a veces logramos lo que deseamos, pero no dura. Y a veces no lo logramos. Solo gastamos nuestro tiempo, dinero, recursos y nuestra vida en las cosas materiales que son temporales y pronto se acaban. Pero qué mejor seguir el ejemplo de José. Buscar a Dios. Todas las mañanas sea nuestro primer trabajo mantenernos en comunión con Dios. Y así emprendemos todo lo que queramos emprender en esta vida, pero salimos en el nombre del Señor. Ahora, usted podrá decir que ahora que encontramos a José en Egipto, un hombre ya realizado, un hombre rico, un gobernador, tenía toda la comodidad, tenía todo el dinero, la fama que cualquier persona podría anhelar tener. Y podría usted decir que ahora sí José ya se sentía satisfecho diciendo, lo logré, ya logré tener el éxito, ya soy un hombre exitoso, así que este es el clímax de mi carrera. Ya logré todo lo que yo deseaba. Bueno, sin embargo, eso no lo hacía sentir a José satisfecho. Porque, como decía anteriormente, a veces debemos nosotros, los seres humanos, tener más miedo del éxito que de la pobreza. ¿Por qué? Porque está comprobado de que cuando un país se mantiene en la pobreza, como que la gente tiende a buscar más a Dios. Como que eso les motiva a buscar y acercarse más a Dios que la gente que tiene de todo. A veces la gente que sale de la pobreza y llegan a tener toda la comodidad de la vida, en lugar de ser agradecidos a Dios y vivir más cerca de Dios, los aleja de Dios. El dinero les hace daño, el poder les hace daño, la comodidad les hace daño. En vez de vivir una vida de agradecimiento a Dios, reconocer que Dios es quien les dio esas cosas, desarrollen otro carácter, se vuelven independientes de Dios, se vuelven prepotentes, se vuelven orgullosos y ya no quieren saber nada de Dios. Pero no así con José. José, sin embargo, en medio de la abundancia, del éxito, de la fama y de todo lo que obtuvo en Egipto, él nunca se olvidó de Dios. Y podría haberse olvidado fácilmente de Dios en medio de la riqueza, en medio de la comodidad, pero no lo hizo, como no lo deberíamos hacer nosotros nunca. Si Dios te ha bendecido, dale gracias a Dios por ello. O si estás viviendo en una situación difícil, sigue buscando a Dios. Él sabe por qué está permitiendo eso en tu vida. Pero jamás te olvides de Dios. Bajo cualquier circunstancia, sea difícil o en la abundancia, sigues siendo la misma persona. No permites que las circunstancias te cambien y te alejen de Dios.
Así José podríamos decir que eso fue lo último que él anhelaba en su vida, pero no era así. El mayor sueño de José no era llegar a ser gobernador de Egipto, llegar a ser importante, casarse con una egipcia y tener un hogar maravilloso, un hogar ejemplar. Claro que eso era parte de sus sueños, me imagino, pero su mayor sueño no era eso, como lo hemos titulado este estudio de el mayor sueño de José. Y es que no era estar en Egipto, no era vivir en Egipto, no era tener dinero en Egipto, no era tener tanta comodidad temporal en esta tierra. Su mayor sueño lo encontramos y lo descubrimos en el versículo que hemos leído al principio, en Hebreos 11:22. Dice que el mayor sueño de José, de hecho esto Pablo nada más lo repitió, pero el mismo José fue quien dio estas palabras en el libro de Génesis capítulo 50. Dice que cuando él vio que estaba cerca de la muerte, llamó a sus hermanos y les dijo: Dios los va a visitar a ustedes, y cuando los visite los va a sacar de esta tierra. Y entonces yo tengo un sueño, le decía él, así trayendo la historia a nuestro tiempo. Mi sueño mayor no es quedarme en Egipto, sino entrar en la tierra prometida. Así que por favor, les dijo a sus hermanos, no me dejen aquí. Cuando yo muera y Dios los visite a ustedes, por favor, sáquenme de aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Toda la comunidad de Egipto jamás le robó la amistad, el amor que él tenía hacia Dios. No lo logró toda la comunidad apartar a José de Dios, como no debería lograrlo en tu vida. Así como sabemos a través de la historia, por 4 siglos el pueblo de Israel se mantuvo bajo la esclavitud. Sin embargo, ese ataúd en donde fue colocado José se mantuvo en medio de su pueblo por 400 años como un vivo testimonio de cómo la vida es temporal y de cómo José en vida manifestó su fe en Dios de que algún día lo que Dios prometió lo iba a cumplir, y él no quería estar fuera de esa promesa, quería ser parte de esa bendición. En cuanto Dios liberara al pueblo de Israel, él también se uniera con el pueblo para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. ¡Qué fe más maravillosa! Esto es lo que Pablo destaca en el libro de Hebreos de José. Su fe, su confianza en Dios. Eso fue lo que lo mantuvo firme en las circunstancias adversas de su vida, como también en las circunstancias favorables de su vida. Así llegó el momento, 400 años pasó, y de repente Dios visitó a su pueblo, y Moisés juntó a todos los israelitas fuera de Egipto para ponerse en marcha hacia la tierra prometida. Y dice Éxodo de que Moisés mismo se encargó de juntar los huesos de José y sacarlo, y José así hizo cumplir su mayor sueño. Así que se imaginará usted la escena cuando todo el pueblo se reunía para partir de Egipto, y en medio de la multitud un ataúd. Seguramente la gente preguntó: ¿y ese ataúd qué significa? ¿Quién es? ¿O por qué lo tenemos que llevar? Y claro, los que mantuvieron el mensaje en su corazón tuvieron que repetir a esas personas que preguntaban. Es José, seguramente le decían. Aquel hombre que llegó a ser importante y creyó en las promesas de Dios, y no quiso quedarse aún muerto en Egipto, sino
quiso echar su suerte con el pueblo y siguió a Dios fielmente, así aún muerto quiso quedarse en Egipto. Sí, así lo tuvieron que sacar a José. Lo anduvieron cargando durante mucho tiempo en el desierto y hasta que entraron en la tierra prometida, también José entró con ellos, aunque muerto, pero su cuerpo todavía hablaba y predicaba acerca de su fe en Dios. ¡Qué linda historia! Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu mayor sueño? Yo no sé si tu mayor sueño es ser alguien importante, ser un alcalde, gobernador o quizá un presidente. No sé si tu sueño es hacer un negocio, conseguir otro trabajo. Yo no sé cuál es tu sueño. Pero por más importante que parezca tu sueño en esta tierra, déjeme decirte que por encima de todo ello, aprenda una lección de José, de que todo lo que podamos nosotros soñar y realizar en esta tierra es temporal. Por encima de todo, coloquemos a Dios. Antes que cualquier cosa, busquemos a Dios. Aunque el proceso puede ser largo y tedioso porque no es parte del ser humano esperar pacientemente, nos impacientamos luego, pero aprendamos esta lección de José, ser pacientes, ser perseverantes y que lo más importante sea buscar a Dios en primer lugar. Hagamos de eso nuestro primer trabajo y verás como en la vida de José todas las demás cosas sin que nos demos cuenta vendrán por añadidura. Y a veces por correr tras las cosas materiales nos va mal. Luchamos, intentamos, caemos, nos levantamos y luchamos y no logramos. Y es que hemos perdido quizá de vista a nuestro Salvador. Pero ahora que ya sabemos el secreto de José y su mayor sueño no era tanto las cosas temporales de la vida, sino su mayor sueño era estar cerca de Dios y estar en la tierra a donde Dios había prometido llevar a su pueblo. Sí, por más que logremos realizar nuestros sueños en esta tierra, pronto se van a acabar. Aún la vida misma es temporal. Pronto pasaremos de esta vida. Y si Cristo no vuelve todavía, vamos a descansar. Y lo que hayamos hecho en esta tierra, ¿qué será de ello? Y si por esas cosas hemos perdido de vista a nuestro maravilloso Salvador, nos hemos alejado de Él, ¿de qué nos va a servir lo material? Todo es temporal. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, ganar el mundo entero y por ello perder su alma? ¿Dará alguna cosa para salvar su alma? No. En cambio, nuestro sueño mayor, por encima de los planes y sueños que tengamos aquí en la tierra, sea el estar más cerca de nuestro Salvador. Así, cuando Cristo venga, todo se quedará en la tierra, menos tu alma. Eso sí, Dios vendrá, recogerá a sus hijos y nos llevará consigo al cielo. Ese debe ser nuestro mayor sueño, estar cerca de Dios, llegar pronto a ese hogar eterno que no tendrá ni fin. Así yo te invito en esta hora a que si por algún momento, por alguna de las cosas, te has alejado de Dios, o no te está yendo bien simplemente porque abandonaste a Dios, o si estás pasando por situaciones difíciles simplemente por causa de tu fe, por causa de tu fidelidad como José, y aparentemente todos te han abandonado y nadie te apoya, yo te invito a seguir el ejemplo de José. Sé fiel, sé perseverante, siga adelante y en algún momento Dios mostrará su plan para ti
y Él te elevará entonces, hará cumplir sus mayores sueños que tiene para ti y sus planes que tiene para ti. Pero no lo puede hacer a menos que te acerques más a Él, a menos que devuelvas tu corazón a Él. Así que en esta hora yo te invito a entregar tu corazón a Él, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y verás que todas las cosas vendrán por añadiduras. Si ese es tu deseo, yo te invito a que te unas a orar conmigo. Oremos. Querido Padre, gracias por las lecciones aprendidas de la vida de José. Ayúdanos a ser como Él, soñadores que queremos salir adelante en esta tierra, pero sobre todo, por encima de todo, nuestros planes y sueños, que nuestro sueño sea el estar cerca de ti. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles delante de ti y que ninguna circunstancia nos aparte de ti y ni la comodidad nos cambie ni nos aleje de ti. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón bajo cualquier circunstancia. Gracias por estas lindas lecciones que hemos aprendido de la vida de José. Acompaña a nuestros amigos y hermanos, familia, quienes están escuchando y viendo este video y escuchando tu palabra a través de la lectura de tu santa palabra. Y Señor, que tu palabra sembrada en sus corazones germine, crezca y den frutos para vida eterna. Perdónanos en lo que te hemos ofendido y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos, hermanos y familia, gracias una vez más por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.